Queridos hermanos, pues vamos a tener este tiempo de reflexión bíblica. También enviamos un saludo a los que verán después la grabación por YouTube, ¿verdad? Quiero llevaros al Evangelio de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Juan, capítulo 1 y capítulo 2, pero vamos a leer solamente algunos versículos. En el capítulo 1 vamos a leer en primer lugar el versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasamos al versículo 35 hasta el 47. El siguiente día, otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraban, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Y Andrés trajo a Simón a Jesús, versículo 42, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. El día siguiente quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: Vamos a ver, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pasamos al capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos, concretamente hasta el 10. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: Llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Como vemos en el versículo 29, es el preludio de lo que sería el bautismo de Jesús. Y es interesante, recordar que fue en el Jordán, que es un río significativo a lo largo de las Escrituras. De hecho, hace algunas semanas, también en este tiempo, comentamos algo de ello, ¿verdad? Acercarse a la orilla, acercarse a la playa del río o del mar, siempre denota la idea de descanso, de reflexión. Cuando Abraham y Lot, nos habla la Escritura, se iban a separar, dice que la llanura del Jordán era como el huerto del Señor. Mis amados hermanos y amigos, creo que necesitamos ir más tiempo junto al Jordán. Llevamos una vida de muchas ocupaciones, de mucha agenda ocupada, pero me atrevo a decir de poca reflexión. El Jordán es el punto de partida de Jesús, allí donde se manifiesta su presencia, donde se manifestó, y como bien sabemos por los pasajes paralelos, se manifestó su humildad y su deidad.
El Jordán espiritual de la paciencia, de la reflexión y del entendimiento debería ser más visitado por los creyentes. Únicamente la senda de la oración nos puede conducir hasta allí. Al igual que Jesús fue al Jordán, la dedicación a buscar las cosas divinas nos conducirá a metas auténticamente de poder, de manifestación del poder de Dios. El crecimiento de la fe, la comunión constante con Cristo, la reflexión en oración con el Padre, son parte de la expresión de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Herramientas que Dios usa para hacer su obra de perfeccionamiento en nuestra vida. Y cuando tenemos ese deseo de búsqueda, lo que sucede es que nos interesamos vivamente por saber qué desea Cristo y cómo es estar en su presencia. Cuando los dos discípulos que han sido de Juan le siguen a Jesús, le preguntan en el versículo 38, ¿dónde moras? Me gusta mucho esta expresión, esta pregunta, ¿dónde moras? Eso es evidencia de la seriedad y firmeza de nuestros propósitos como creyentes. Hermanos, amigos, estamos en la hora décima, estamos en tiempos finales y como dice el versículo 39, necesitamos quedar con Jesús. Eso nos habla de el corazón, de la ansiedad, de la desesperación de aquellos hombres. Cantábamos al principio, mi alma tiene sed de ti. Así estaban aquellos hombres. No sé cuánto tiempo dedicamos cada día, y hemos hoy hablado, y os aseguro que los temas de oración son a veces preparados con meses de antelación. Hemos hablado hoy de la oración, de la adoración, pero que sea constante. No sé cuánto tiempo dedicamos a estar constantemente, diariamente, en casa del Maestro. Si ahora el Señor nos preguntase a cada uno de los que estamos conectados o que están viendo esto por YouTube posteriormente, ¿qué se diría? No bastó para ellos saber dónde vivía Jesús, sino que, como aquellos discípulos de Maús, desearon quedar con Él, estar con Él. Porque quedar denota que no es una visita de médico. Podemos saber de forma memorizada pasajes completos de la Escritura, libros completos de la Escritura, pero no quedar con Jesús. Una vida que hace visitas de médico, ¿me entendéis? Al Padre. Las visitas de médico son muy rápidas, ¿verdad? Una vida que hace visitas de médico al Padre evidenciará únicamente cristianismo religioso, pero nunca evidenciará a Cristo. La autenticidad de los cristianos radica únicamente en el tiempo que estamos en intimidad, en el tiempo que dedicamos para acceder al trono celestial en oración, en la lectura y meditación de la palabra. Ambas cosas, la lectura y la oración, la meditación, cogidas de la mano. Pero llegamos al versículo 43. El siguiente día quiso ir Jesús a Galilea. Aquí se cambian las tornas, es muy interesante este cambio. Resulta aleccionador comprobar que después es Jesús quien quiere ir a la tierra de Dios. La Escritura no me lo dice, pero es fácil imaginarlo. No sabemos de qué hablaron en casa del Maestro, pero Jesús se interesó al día siguiente por ir a la tierra de Dios. El discipulado cristiano, la evangelización, empieza precisamente así. Yendo a Jesús. Queremos que todo el mundo se convierta, pero nos olvidamos frecuentemente de que hay que primero buscarle, que no podemos evangelizar si no estamos con él primero. Adolecemos de la presencia del Maestro en nuestras vidas porque hemos hecho visita de médico y no visita de discípulo, no hemos estado tiempo con Jesús. Me pregunto, queridos hermanos y amigos, ¿cuántas veces quiere Jesús venir a mi Galilea particular? O quizá debería preguntarme, ¿soy yo obstáculo para que el Señor venga?
Aquella era la tierra de Andrés y de Pedro, dos discípulos que dejaron sus redes para seguirle. No sé si nos damos cuenta que una vida entregada, un auténtico discipulado cristiano, no se refleja en palabras solamente, sino que se refleja en lo que renuncio, en mi entrega a Cristo. Creo que la pregunta resulta obvia. ¿Tengo una vida entregada al Maestro para ser de bendición a otros? Porque Andrés sí lo fue, y Felipe también. Mal asunto, cuando pienso solamente en mis bendiciones y no pienso primero en ser bendición a otros. Permíteme una reflexión muy personal y ojalá fuese opinión y error de un servidor. Ojalá lo que voy a decir ahora no sea vuestra experiencia. Pero me temo que muchas veces nuestra preocupación con respecto a las bendiciones de Dios se fundamenta en lo que Dios nos da y no en cómo Dios me quiere usar para llegar a los demás. Muchas veces mi concepto de las bendiciones de Dios, mi preocupación, radica en qué recibo de Dios y no en cómo puedo tener una relación con el Señor. Como tantas veces he dicho, lo importante de la oración no es lo que le pido a Dios, sino Dios que me escucha. Eso es lo importante. Yo me imagino, por un momento, el gozo tremendo de Andrés y Pedro en que el Maestro visitase su lugar de procedencia. Felipe, ¿recordáis? Felipe luego sería pieza importante en la expansión del Evangelio. Recordamos en Hechos capítulo 8. Y el Señor le mandó a un desierto, pero qué bendición llegar en un desierto a un eunuco, a un ministro. Podemos con nuestra rebeldía para el discipulado impedir que las bendiciones de Dios lleguen. Queridos hermanos, la bendición siempre es una respuesta a la fe del creyente manifestada en la oración. Por eso necesitamos ser constantes en la oración. La oración es el vehículo de nuestra fe con el Padre, la conexión entre el corazón de Dios amante y el corazón necesitado y desesperado de nosotros. Mi alma tiene sed de ti en tierra seca y necesito ir a ti, que eres el todo suficiente, el Dios de toda bendición, el Dios de todo poder. Mis queridos hermanos, no sé si entendemos la proyección y alcance de nuestro discipulado. Entre las cosas que Dios nos va a pedir a cada uno, que me va a pedir a mí, se encuentra en cómo fue mi aprendizaje, en cómo fue mi aplicación, mi entrega a sus cosas. Tremenda bendición para Natanael, para Felipe, para Pedro, para Andrés. Aquel Pedro que después cayó, pero es que si no caes, no creces. Y precisamente su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y al tercer día, dice el capítulo 2, versículo 1, nos encontramos en Caná de Galilea. Allí vemos, como bien sabemos, la primera manifestación, la primera exteriorización milagrosa del poder de Jesús. Creo que Dios sigue estando dispuesto a hacer prodigios hoy en día. Creemos en el Jesús de la Escritura, por lo tanto aceptamos que Él sigue haciendo, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su soberanía, sigue haciendo milagros en la actualidad. Y simplemente voy a dar unos retazos muy, muy breves que nos darían para una serie de sermones. Creo que hay 5 aspectos que no quiero dejar pasar por alto antes de terminar esta reflexión de hoy. En primer lugar, en estas bodas de Caná, lo primero que veo es que la invitación fue a Jesús y sus discípulos. Los discípulos no tienen protagonismo. Qué importante es dejar el protagonismo a Jesús. Muchas personas serán bendecidas si vivimos como discípulos. Muchas personas serán bendecidas, como fueron aquellas, si somos fieles al Maestro. En segundo lugar, para que hubiese el milagro, hubo que reconocer que no solamente faltaba vino, sino que no había gota de vino. ¿Sabes? Dios no puede bendecirnos, Dios no puede hacer milagros, Dios no hará milagros, aunque puede, pero en su soberanía Él nos da total libertad. Dios no hará milagros cuando quedan litros de orgullo en nosotros,
cuando quedan quizá galones de arrogancia, cuando quedan kilos de soberbia, cuando quedan quizá litros de vanagloria en la fiesta de nuestra vida. ¿Te imaginas por un momento, vamos a ponernos en la piel de aquellos empleados? Imaginaros la cara de aquellos que no calcularon bien. Estarían, como tú y como yo, avergonzados al reconocer su error. Nos han pillado, se nos ha ido de las manos. Esto nunca nos había pasado. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad cuando nos vaciamos. Juan lo diría en otras formas. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Creo que Dios hoy nos desafía a orar milagrosamente, pero cuando consideramos las carencias que tenemos. Fijaros, mientras hubo vino propio, no hubo milagro. En tercer lugar, las tinajas. Con el barro, el alfarero puede hacer ladrillos, tinajas, tejas, un gran número de cosas. Pero solamente con el transformado idóneo puede hacer la herramienta, la vasija, el elemento idóneo, igual la redundancia, el elemento correcto para que poder contener el líquido. No estaremos obligando muchas veces a Dios a que nos haga objetos decorativos, de esos que lucen muy bien, pero que no sirvan para nada, en vez de ser objetos, utensilios en sus manos. A veces nos hemos conformado con ser un nombre, un objeto decorativo y no una herramienta. Aquellas tinajas tuvieron que estar vacías y limpias. Como decía hace un instante, si no nos deshacemos de todo lo que es basura, nuestro cántaro no podrá ser usado para manifestaciones del poder divino. Y a mí me llena me quedo sin palabras, me llena de gratitud pensar en que Dios quiera obrar milagros en esta vida, en esta tinaja. Por eso necesito que el Señor se llene mi vida. En cuarto lugar, los siervos obedientes. Los siervos eran empleados de aquella casa. ¿Sabes? Las conductas calladas, fieles, son el instrumento para los milagros de Dios. Más que poder que nuestras palabras en público, tienen nuestras acciones en secreto. Recordamos que Jesús fue lo que decía: tú ora a tu Padre en lo secreto. La obediencia empieza por la discreción. La obediencia empieza por la humildad siempre. Y el último aspecto, el vino nuevo. Cuando veo a veces cómo están las cosas hoy en día y cuando a veces veo algunas informaciones, me desespero, os lo reconozco. Pero me estoy pensando muchas veces, ¿no será que estamos poniendo los creyentes obstáculos para el vino nuevo? ¿No será que estamos acostumbrados al vino viejo que nos parece mejor y eso de hacer vino con el agua, eso es una locura? Mis queridos hermanos, no nos conformemos con vinos viejos del pasado. Dejemos que el Señor se manifieste con vino nuevo en nuestra vida cada día. Este tercer día, que dice Juan 2:1, me recuerda dos cosas. Por un lado, me recuerda un tercer día inigualable en la historia, cuando Jesús resucitó. Y el vino nuevo me recuerda una promesa que vamos a ver tú y yo, aquel día en el cual el Señor tomará con nosotros el vino nuevo en presencia del Padre. Mis amados hermanos, quiera Dios que esta breve reflexión sobre estos 3 días, estas breves pinceladas, sobre estos 3 primeros días del ministerio de Jesús, sean para que cada uno de nosotros nos acerquemos al Jordán de la presencia del Señor, examinemos nuestro discipulado y nos pongamos delante del Señor para examinarnos si somos canal de bendición o obstáculo a esas bendiciones de Dios. Como decía el salmista, examina mi corazón, oh Señor, pruébame y conoce mis pensamientos.